el actor que va a dar, ¿vale? Tengo aquí un par de regalitos que luego va a haber que entregar de todos los concursos que ha habido a los ganadores, así que cuando termine el actor, no se va a ir, se va a quedar aquí y él será el encargado de dar los regalos a que alguien tiene la lista de ganadores y más cosas, ¿vale? Bueno, como... ¿Quién no estuvo ayer aquí? Que no, aunque no veo nada. ¿Todos estuvisteis ayer aquí? Vale, perfecto. Chema. Chema no está, Chema se fue. Vale, pues para los que no estuvisteis ayer, os voy a presentar a Peter Williams, más conocido por interpretar a Apophis en Stargate SG-1. Y para el resto, como ya le conocéis, darle un fuerte aplauso. Please welcome to the stage to Peter Williams. Much better. So, for the benefit of those who were not here yesterday. Para los que no estuvisteis ayer aquí. Just that guy. Just one. Okay. No, there is a few more. I'm wearing the sunglasses for your safety. O sea, en realidad está llevando las gafas para evitar la mirada a Apophis, así que es por vuestra propia seguridad. You don't want these eyes going off unexpectedly. No querrás que estos ojos te miren. Welcome. Bienvenido. It's a rainy day in Valencia. Por desgracia está lloviendo en Valencia. They tell me that never happens. Me dijeron que nunca pasaba. And I'm saving the rain in Spain jokes for Facebook. Así que because you guys don't want to hear it. Voy a dejar los chistes sobre la lluvia en España para Facebook. A ver. Está un cliché. Es el típico cliché en España, allí no llueve. So what I think we'll do today is we'll go straight to questions because... Bueno, como ayer ya expliqué cosas, lo que vamos a hacer es pasar directamente a preguntas. I'm going down. There are fewer people. Yes, there are fewer people here today, so I think whoever is sitting further back can maybe come a little closer if you want to ask a question. Unless, oh, look. And as Michael Jackson would say, I love you in the balcony. Bueno, que si los que estáis más atrás os queréis acercar un poco para que yo, vuestro azafato particular, no tenga que desplazarse por todos los metros cuadrados de esta sala, para hacer preguntas como queráis, pero haciendo coña con Daniel Jackson en plan, a los de atrás, gracias, os quiero. Muy bien. Preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta? Ahí tenemos algo. Sí. I think it's safe now. Okay. Ahora me lo puedo quitar, de seguro. Bueno, quería preguntar ¿cómo llegaste a ser actor? ¿Por qué te hiciste actor? ¿Qué es lo que te llevó a decidir ser actor? Why and how did you get into acting? Being an actor? Say it, woman. Dilo, mujeres. No. Dinero, money. No. That's one of the benefits. Es uno de los beneficios de las... No, yo estudio universidad geografía y arqueología. No es posible
por trabajo, con educación. Esta educación it's impossible to find a job in archaeology, geografía. You could do the job from Daniel Jackson's character. Ah, sí. Yes. But I moved to Canada after my education, and my brother saw an advertisement in the newspaper, and he said, "You always talked about being an actor. I am going away for a week. When I come back, I want to hear that you went for that part." Tras estudiar arqueología y demás aquí, y geografía, como no había trabajo, volví a Canadá y su hermano fue el que le empujó a ir a un casting, porque lo vio en el periódico, y como él siempre le estaba diciendo, actuación, el hermano le dijo, bueno, yo me tengo que ir de Canadá, o me tengo que ir una semana, cuando vuelva quiero ir, que has ido a ese casting y que el papel es tuyo. Yo estudio en Inglaterra, ¿sí? Say it in English. I try. When I went for the casting, I had an English accent. Claro, al haber estado tantos años estudiando en Inglaterra, cuando fui al casting, mi acento era inglés. And el periódico said, wanted one actor Caribbean with English accent. De hecho, el anuncio era como para mí, ¿no? O sea, se necesita un actor caribeño con acento inglés. Two of us went for the job. Two of us auditioned. Just two people? Just two people. Solo me presenté yo y otro. It was a teatro. See? Me and another guy who was not Caribbean. He was Indian. Aunque nosotros teníamos, well, the other guy has English accent, right? No, not even the English accent. Un indio. Yeah, but... ¿Sí? Pero no, un accent indio. O sea, el otro es que ni siquiera era caribeño, era indio y encima el acento era de un hindú. He had no chance. No tenía ninguna oportunidad. I got the job, but it was, conozco Richard Dreyfuss? ¿Sí? Whose Life Is It Anyway? In English is the name of the movie. A movie. Whose Life Is It Anyway? He played a quadriplegic, you know? Yeah. Interpretaba un tetrapléjico en una peli llamada How do you say the title of the movie is? Whose Life Is It Anyway? In English. But I'll describe it. He was un invalid. Un inválido, sí. Un invalid. No legs, no arms, in bed. Muy serious. El papel era básicamente un tetrapléjico en una cama y era una peli seria. My character was the nurse, like the nurse, the male nurse, and he was to take care of Richard Dreyfuss in the bed. Vale, el papel que he dicho antes, el papel que he dicho antes era el de Richard, el suyo era el de enfermero que le cuidaba en esa peli. Everything I said was funny. It was a joke. So todo lo que tenía mi guión eran coñas y chistes. O sea, era... Every time I opened my mouth, the audience, I like that very much. So, el feedback al ser una obra de teatro, el feedback era que toda la gente se reía, así que el trabajo lo hacía bien. Inmediatamente, I was addicted. O sea que, dada esa reacción, me convertí en adicto a interpretar papeles. So, I moved to Toronto. Me cambié a Toronto. To be un actor.
However, it's not so easy. No es fácil ser actor. I became un camarero Empecé siendo camarero en todos los restaurantes. Then I got lucky. I got comercial, advertisement on televisión. Yeah? Empecé a hacer anuncios luego. Tuve esa suerte, empecé a hacer anuncios para televisión. Cervezas. Sobre todo cervezas. For cervezas. Really? And that allowed me to join the Actors Union. Como ahí está muy sindicalizado, no sé si sabéis en Estados Unidos y en Canadá cómo está todo. O sea, si tú eres guionista, tienes que pertenecer al sindicato de guionistas y los guionistas tienen su función y no se extrapolan, ¿vale? Entonces, el hecho de hacer esos anuncios para la cerveza y verse en la tele le permitió tener una puerta de entrada al sindicato de actores. Then I started taking acting lessons. That's when. Y empecé a poder pagarme las... And pretty soon I got my first job depicting Harry Belafonte, más joven. Harry Belafonte in a miniseries way back, many years ago. Hoover versus the Kennedys, the Second Civil War. You know me. No. Anyway, the rest is history. MacGyver, X-Files, Neon Rider in Canada, Da Vinci's Inquest, Catwoman, Riddick, Stargate, todos. O sea, el hecho de pertenecer al sindicato de actores le permitió meterse en una miniserie sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la Guerra Civil Americana, de jugar contra los canadienses. A partir de ahí el resto es historia. Al entrar en el sindicato de actores, él se pudo pagar clases particulares o clases de actuación. A partir de ahí ya se mete en esa miniserie y el resto es historia. MacGyver, Riddick, Expediente X, etc. Stargate. Gracias por la pregunta. Sí, perdona. ¿Qué es lo más raro que te ha pedido un fan? Lo más friki. The weirdest thing a fan have ever asked you. The most strange petition from a fan. Your daughter is not even here, so you can talk. Manu is not here either. Manu is el niño? No? No. Okay. I have signed many things, my name on many things. I signed... He puesto mi nombre y he firmado en muchas cosas. En la parte trasera del culo, completamente desnudo. Pero, the most strange thing, la más extraña, es un... rosso vibrado. Un vibrador rosa. You say pink vibrator? Uno vibrado. Pink vibrator? Pink, rosso, ¿sí? Sí, un vibrador pink rosa. Vibrado. Come próximo. De esos 25 o 26 centímetros de largo. Sí. Eso es lo más extraño. En Estados Unidos. Estados Unidos, claro. I forget which city. No me acuerdo de la ciudad. Vegas. Possibly.
Any other? The same guy is asking any other. The second one, the second most strange thing you have ever signed or been asked for. Well, that was the most interesting one. Bueno, eso, aparte de ser la más extraña, también era la más interesante que el consolador. I've signed a lot of other strange things. He firmado muchas cosas extrañas. You know, people bring things like the little sticks from popsicles, you know, el palillo de los típicos helados. helados, sí, sí. Palillos de estos de madera. Well, they were white, you know, Yes, they asked me to sign it. Oh, they're going to keep that for their whole life? Is that Why not? Is it a jewel? Or you have a collection? Es plan, bueno, te lo puedo firmar, pero vas a mantener esto el resto de tu vida en tu casa, firmado. Crazy. eBay. Ya. Lo ponen todo en eBay y ya está. I'm still thinking. I'm still trying to remember. Sí, pero me estoy intentando acordar algo interesante para contar. Well, in any time, just cut your answer and just we are coming back to Okay, that. yeah, sí. Vale, pues en el momento en que te acuerdes, cortamos lo que estemos hablando y volvemos a... Oh, before I go, anybody have a vibrador for me to sign? Bueno, antes de seguir, ¿alguien tiene un vibrador? Lo digo porque si luego nada, esto me la vais a hacer firmar, ¿no? Que nada, para estar... para esperármelo. Oh, you have one. ¿Tienes un vibrador? Gracias. ¿Hay algún capítulo en especial de Stargate que te haya sido más difícil de interpretar o que te haya gustado en particular interpretar? Is there any Stargate episode that has been the most challenging in your interpretation or the most funny to do it? Most fun, or yeah. Anyone. Sí, Todos. O sea, en plan Children of the Gods. Porque Hijos de los dioses, por ejemplo. Charade. I will never forget that scene. Nunca olvidaré esa escena. Imagine. Tú imagínate. Apophis selecting his mate. Apophis seleccionando su pareja. La bionda. La rubia, que venga para acá. Desnúdate. Vamos a ver. Cut. Again. Corten, otra vez. La bionda. Cut. Que corten. Again, another angle. Otra vez. Por el otro lado. And then Charade. Y luego sale. Finalmente, Charade. Esta la. Sí. And we had to shoot it from Apophis' point of view, Tenemos que rodar desde el punto de vista de Apophis, from Charade point of view, desde el punto de vista de Shari, from around, yes, diferentes puntos de un master shot, sí, de set de rodaje o de punto general. 8, 9, 10 veces. El tarde completo.
toda la tarde completa para hacer por 10 tomas de la misma uno cena. scene. ¿Sí? En una cena. And after that, going to watch golf with... After that. Which one was that? The most changeling or the more funny? That was the most fun. Which was the most changeling? The most esta fue la más divertida. Le preguntaba bueno, de cuál de las dos es, igual es la misma. The most challenging is actually quite serious. You remember in the 8th season. La más complicada fue... You say what? The 8th season. La más complicada fue uno en season 8. La temporada 8. One episode written by Christopher Judge. I can't remember the name. Un episodio que fue cuyo guion era de Christopher Judge. Where Tilk is having visions of all kinds of things, including Apophis as el doctor. ¿Sí? Tilk tiene visiones de diferentes cosas. Una de ellas es Tilk como un doctor. Apophis, perdón. Apophis como un doctor. In one scene, Apophis is Apophis dies in every episode. En una escena Apophis muere en cualquier episodio, en todos los episodios. In this one, I'm lying on a bridge in bright sunlight. On a bridge? On a bridge outside on the road. I can't remember the scenario, but the scene. I remember lying on the road and looking up, and the sunshine. No recuerdo exactamente la escena como era, pero en una de las escenas yo estoy tumbado, Apophis está tumbado mirando al sol. I couldn't open my Ni eyes. siquiera podía abrir los ojos del sol que había. And they needed my eyes open in order to make the eyes glow. Se necesitaban que mantuviera los ojos abiertos para luego hacerlos brillar. Y claro, no podía. I just couldn't open my eyes because the sun was right there. No tenía el sol justo encima de mí, no podía ni abrir los ojos. Eventually, what I did was I rolled my eyeballs up. O sea, básicamente lo que hizo fue poner los ojos en blanco. Like this. Can you see? I can't see. Sí, está completamente con los ojos en blanco. Es lo que hizo. And then they could just superimpose the glow over the white eye. Básicamente luego usaron la capa de efectos visuales para poner el brillo en los ojos. See, so that was very challenging. Eso fue complicado. Gracias. Estaba Gore. Hola. Hola, Goret. Si no hubieras sido actor, ¿qué habrías acabado siendo? Traducción, por favor. If you were an actor, what would you be? Arqueology. No. Un fotógrafo. O... un diplomat. ¿Hubiese sido fotógrafo o diplomático, que es mejor? I like to travel. I like to go to new places. Me gusta viajar y me gusta ir a sitios nuevos para mí. I'm enjoying this trip. Estoy disfrutando de este viaje. Except the weather. Excepto por el tiempo. If you had told me before I came here that Valencia would be colder than Canada, I would have told you you're crazy. Si me hubieses dicho antes que Valencia era más frío que Canadá, te hubiese dicho que estabas completamente loco. But don't worry, I will tell everybody that this is unusual. Pero no os preocupéis, le diré a todo el mundo que esto no es usual, así que vengan. I also, I would love to be a singer. Me hubiese gustado ser un cantante. Sí, pero no canta. No, pero no canto demasiado. Sí, Lenny Kravitz. One time I went to Germany
Una vez fui a Alemania. And they thought I was Lenny Kravitz. Sí, me confundieron con el propio Lenny Kravitz, así que... And I think in Munich they still call me Lenny. Así que en Múnich todavía me llaman Lenny. I had more hair then. Pero Lenny Kravitz is cool now. Bueno, quería preguntar, muchos actores comentan que cuando acaban un rodaje, salen, termina una serie, se quedan cosas del set de rodaje. ¿Se ha quedado algo del set de rodaje? This is a classic question we the Spaniards do. A lot of actors comment that when they end up with the TV show they are shooting, they keep things from the sets. Did you kept anything, or were you afraid to take away anything? I attempted to steal Shari, but Michael Shanks got her. Intenté robar a salir, me dejaron. That's the first thing. No, I never kept anything, but I really regret not taking a Zat gun. You know? One of the little Zat guns. I like No lo intenté nunca, pero me arrepiento de ello. Me hubiese quedado uno de los trastos. I did, however, get when we were doing Serpent Song. Cuando estábamos haciendo el capítulo de Serpent Song, And I think it was the second season or third season. temporada 2. Yeah. They needed to make a plaster mold of my face in order to age Apophis, the host, to make him look 80 years old, 90 years old. Me hicieron un molde de la cabeza, sobre todo de la cara, un plástico, para luego hacer maquillaje encima para que pareciera que tuviera 80 años. And los técnicos, the technicians, were friends of mine. Y conocí a los técnicos que hacían eso. So they gave me computer images of the whole process and emailed them to me. Even though the studio was very secretive, they wouldn't approve. These guys did it, and so I have those in my possession. Aunque la productora o los estudios pues son poco permisivos con eso, como el hecho de que los técnicos fueran amigos míos, me permitió tener una copia en digital de las fotos que hicieron de todo el proceso del maquillaje sobre esa escultura de plástico. Aunque si se hubieran enterado en la productora me hubiesen capado. One day they will appear on my blog. Algún día las pondré en mi blog. You know, a lot of people ask me that question. Pero mucha gente me pregunta eso, es que si tengo cosas del set de rodaje. They ask whether I keep any of the clothes. Any of the what? The clothing, the vestida. Que si tengo ropas. alguno de los trajes o... Pero why would Apophis keep his ballet slippers? You know? ¿Por qué Apophis llevaban tener sus zapatillas de ballet? Sí, o el miniskirt. O la minifalda. Los long johns, underwear. El mono. Sí. Porque el chainmail material was very itchy. Sí, encima el material del mono llegaba a picar, o sea, era muy incómodo. So uncomfortable. Sí. But to this day, my favorite lipstick is gold. Pero a día de hoy, mi color favorito de labios sigue siendo el dorado. Gracias. ¿Otra pregunta? Espero que no lo preguntase nadie ayer, pero me gustaría saber si solo auditó para el papel de Apophis o había auditado para algún otro papel dentro de la misma serie. Were you on the casting just for the Apophis role, or did you try any other roles in the Stargate? Before I answer that question,
Antes de contestar a esa Do pregunta. you know the answer? ¿Sabes la respuesta? No. Ah, good, good, good. Bien, bien. Then a very good question. Muy buena pregunta. My first audition for Stargate Mi primera audición para Stargate en el casting, was for the role of Tilk. yo iba para Tilk. Now I understand why I did not get that role. Ahora ya entiendo por qué no conseguí el papel. Because my golf is not very good. Porque mi golf no es tan bueno como el suyo. But during the audition, Pero durante el casting, Michael Greenberg said, Michael, uno de los productores, Michael Greenberg, el producer, said, he stopped the audition and he goes, parad del casting un momento. Estaban hablando con él, o sea, no, en el casting no es solo uno, sino que see, están todos and they called the casting director in and they said, let him read Apophis. y hicieron llamar al director de casting y darle la parte de Apophis a ver qué tal. And I go, what is an Apophis? ¿Qué es un Apophis o qué? ¿Quién es Apophis? It's like what is a Tilk? What is an Apophis? You know, this is how are you to know? O sea, no sabía nada, o sea, estaba ahí en el papel. But they let me go away and study the lines. I came back and I read it and I did pretty well. Pero me dejaron salir, leerme un par de líneas y memorizarlas y volver a entrar y intentar interpretarlo. And this is diciembre, premier settimana, first week of December. See? Eso pasó en la primera semana de diciembre. I go away and Me voy del casting, waiting for the phone. siempre esperando la llamada, Silencio. Nothing. nada, no hay respuesta. 1 week, Una semana, 2 weeks, segunda semana, nothing. nada. Christmas, nothing. Navidades, nada. Nothing. New Year's, nothing. Año nuevo, nada. First week of January, phone rings. Al final de la primera semana, Come back and me llamaron. read Apophis again. Necesitamos Apophis de nuevo. At that time, I looked like a Rasta man. I had dreadlocks. Para ese tiempo ya me había descuidado, ya parecía un tío rasta ahí con los pelos. Bob Marley, me. See? Because Fuera Bob Marley. I was doing a Canadian series where I had dreadlocks. My own, not Milli Vanilli. O sea, era mi propio pelo y además lo estaba haciendo porque mi papel en una serie canadiense era eso. I was growing them for 5 years long. O sea, no me había cortado el pelo en 5 años. ¿Comprendes? Mi propio pelo, 5 años. So, when I came back to read Apophis for the second time, La segunda vez que fui al casting para volver a leer Apophis, they said, would you cut your hair? ¿te cortarías el pelo? And I went, Mi reacción fue... sí. Sí, me lo pedí. And the rest is history. I got the job, El resto es historia, me dieron el papel, and I went for a haircut. me fui a cortar el pelo. All my dreadlocks, I still have them, are Me las cortaron, pero las mantengo y todavía las tengo. in una Las rastas bolsa plástica in Vancouver. están en Vancouver ahí bien guardados. By the way, hair never rots. It never decomposes. O sea, el pelo es una de las cosas que se mantiene. King Tut still has, they still find hair from King Tut in Está bastante intacto desde el día que lo mummies. cortaron. No Sí. se ha movido, está ahí y no. Ni se ha descompuesto ni... Sí. See, you can get DNA from hair and everything. Yeah, but the hair is... They are saying there's still hair from... Mummies. Vale. Perdón. I still have my dreadlocks from that time.
They tell me I should make a wig, but it's not the same thing. Eso que debería tirarla, pero... no, pero a wig. Okay. A wig, yes, sí. I understood that take away. Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Sí. ¿Ya? So, eventually, if you could get the Turk part, you should cut it anyway. Yes, exactly. True. Sí, vero. Vale. So, we are ending up our time, but we have some prizes to give to the people, but you are the honor guest. Okay, yes. So, Sí. You keep there. Vamos ahora a entregar los premios. Le cedo el micrófono a Vanessa. Están ahí, subiendo. Y pack. Okay, ladies and gentlemen, just a warm applause for Peter And I'm Williams. still thinking about your question. Todavía pienso en lo de las cosas raras que he filmado. Muchas gracias. Los tiene Ana. How is my Spanish? ¿Qué tal mi español? Not too bad. It's mezzo italiano. Bueno, vamos a repartir los premios que ha habido de momento de los concursos y luego haremos la esperada rifa. Carlos, ¿le traduces? No, a él, yo hablo castellano, pero el pobre hombre no se entera. Digo que ahora vamos a entregar los premios del concurso que él va a dar a los ganadores y luego la rifa. Que se lo digas a él, para que se entere. Pero que se lo vayan repitiendo, coño. Vale, ya está, ¿eh? Lo primero es el... Así no se puede. Primero es el ganador de... ¿Me está haciendo algo? No. Sorry. Migia. Vale. El primero, la ganadora de Adivina qué fracker eres, Marisa Ruiz. Sube al escenario. Ya se le entregó el premio, pero ahora nuestro querido actor le va a entregar el diploma. Por tu Marisa. Ahora el premio a concurso ASPE sobre Stargate. Ganadora, Tama Rodríguez. Que ya llega. Congratulación, Tama Rodríguez. Dos buscas. Varsky. Ahora tenemos pendiente el sorteo que hicimos con las entradas de una tablet. Así que, Elizabeth, por favor, que ya sabes quién eres, ven para acá. No, uno. Ya bien, Elizabeth, este concurso se realizó por la compra de entradas antes del día 15. Si no recuerdo mal, lo publicamos en Facebook para que todo el mundo lo vea claro, ¿eh? Y ganó ella. Fortunata, ¿no? That's very
premios del reto de Daniel Jackson. Primero, el que estaba en tercer lugar, que es Gonzalo San Pedro. Gonzalo San Pedro. Aquí el problema es que como el escenario es grande, tardan en llegar. Pero... Tiene una historia que contar, ahora que ha visto el libro de Madre Sara. A story to tell. Just remember. Related To this book. You know what a stalker is? Stalker. Un cybercrime. Un individual mental. Thinker. A Thinker? No, a stalker. Vale. Ya. See? I had one. No. Un acosador mental. The Australian. Un acosador australiano. A girl. And her name was? Sara. Su nombre era Sara. And she changed it to Sarah Al-Sattar. Al-Sattar. The Arabi. Un nombre arábico. Se lo cambió a ¿Sí? Sara Al-Sattar. Rollo nombre árabe. And she wrote a lot of nasty things, bad, muy malo, on the internet about me. Escribió cosas muy malas sobre mí en internet. Violenta, sexual, no funny, just really bad. And I went to the police, Tuve que ir a la policía. international police, and she is now, 2 years I haven't heard from her, but I see this book and I think of her. O sea, cada vez que veo este libro me acuerdo de ella. Of course, it's the internet, and you can find pictures of her on the internet. Really? You see. O sea, que está en internet igual. Crazy. Puedes encontrar fotos de ella. That's so. What is this book about? I can't remember. It's Manga. It's about a post-apocalyptic future, and the last civilization is located in space colonies, and there is a terrorist attack, and there is a young mother that is separated from her family, and pushed to a different future, and with no hope. So that's the crusade, searching for her boys, her sons. Okay. Written by Katsuhiro Tomo. Okay, muy bien. Live translation. Thank you. Anyway, so Gonzalo, congratulations. Esto no para. Seguimos. El segundo ganador del reto de Daniel es alguien conocido. Tama Rodríguez. Tama. Pero ahora no viene tan rápido, ¿eh? You have a big bag? Congratulations. Felicidades. Y ahora el primer ganador del reto de Daniel, Cristóbal Espinosa. Cristóbal Espinosa. Sí. Bueno, mientras tanto, no sé, que Peter explique algo o hablo yo. Ya va llegando. Ah, sí. Felicidades. Cristóbal.
Pues venga, pasamos ya a la rifa, donde necesitaremos la rifa, el sorteo. Donde necesitaremos la mano inocente y, lógicamente, ¿quién va a ser la mano inocente? Peter. ¿Qué sorteáis primero? Es una mano de Dios. ¿Primero qué es? Lo que salga. Lo tiene Pac. Número... Dos, tres, uno. 231. Ah. ¿Cómo dice? Okay. Un momento, que ordeno mis números. ¿Quién es? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. ¡Felicidades! Ya tengo mis números ordenados, ya podemos seguir con la rifa. Dame números. Ok. La siguiente es Touch y SG Universe, la primera temporada. Y la mano de Dios. Mano de Dios. $49. 4-9. 4-9. Gritar yo o algo. Otra vez, Elizabeth, ¿pero esto qué es? ¡Echa la primitiva! Oh, un mistake. El 94. Sí. Esto de... Felicidades. ¡Aplauso! These are good prizes. Very good. Y ahora el siguiente es otra vez SG1, hay SGU, perdón, un cómic y unas ilustraciones de Masmuans Ferro, bueno, no sé, algo así. Bueno, los que sabéis qué es ya me habéis entendido. Pues eso. I like this. And the number is... 1, 1, 2. ¡Ay, Ángel! Muy bien. Ok, good. Vale. Be careful with the hell entrance. Y ahora vamos a los 3 premios importantes. Bueno, importantes para los Gaters. Stargate Atlantis completa. Stargate SG1 con el continuo y el arca de la verdad. Y otra tablet. Aplaudir, coño, que es una tablet. Atlantis completo.
Ahora vamos a por la tablet. Uy, Carlitos, cómo toque la tablet, nos pegamos. No. Pues tú sí que te has podido. 2, 0, 4. No nos ha tocado. ¡Otra vez! No la puedo creer. Y ahora al premio gordo. La niña bonita. Stargate SG1 con el continuo y el arca de la verdad. Uno, 6, 9. Y aquí tenemos a Antonio, que va llegando. Muy bien. Congratulations. Felicidades. Pues ya están todos los premios entregados. Ya tenemos la rifa hecha. Y ahora vamos a por los autógrafos que quedan. ¿Igual? Ah, los autógrafos son las 4. Ah, no, ahora nos vamos a comer. Ah, no, Carlos habla, Carlos habla. There is something special for you. Bueno, ahora hablo yo. Bueno, muchas gracias a Vanessa. Thank you to Vanessa for the love and your prizes. Gracias a Pac, que no hemos dicho nada todo el fin de. Aquí esperando. Thank you. Bueno, como sabéis, somos una asociación y bueno, nuestro carnet de socio es un poco inusual. Well, we are an association, we are a group of fans and people, and our accreditation is different from the square board everyone gets. It's not a board, it's not a paper, it's not a cartoon. That's it. Todos los años, bueno, todos los años. Well, we are, this is the second year, but all the years, Todos los años all the years, hacemos socio honorífico al invitado que está con nosotros y este año pues es Peter. we have our guest and we make our guest honorary member of our association, Entonces, for Spanish Association. Le entregamos So this is your socio chapa. So this is your cardboard, your number name. So, present Alexis and the floor. Dice que está bien porque tiene el número 2, el número 1 de Alexis, dice claro, está bien, porque Alexis estaba en la peli. Yo vine después. O sea, el segundo, está bien, lo habéis hecho bien. Sí, sí, realmente es el número 1. Muy bien. I noticed He notado Iñaki wearing these and I liked it. me he fijado que Iñaki, el traductor, llevaba uno y digo, mola. ¿Qué es? Good, perfecto. Pues de eso. Si se pone aquí a hacerlo.
for being here. It's nice, but I really wanted one of these. Honestly, really, Valencia, España, I am very touched and I love you all. Gracias. Muchas gracias por haberme venido. De verdad. Carlos, Carlos. You're welcome. Carlos. Carlos. Pedro, Carlos. Gracias. Let's see you on the sign. Bueno, se va a comer y luego lo vemos en las firmas, ¿vale? Muy bien. Bueno, chicos, muchas gracias por venir. Nos vemos luego. Nena, volvé, ¿no? Allá afuera te la has ganado. Vaya. ¿Qué hacemos? Bueno, venga. Vale, no, lo tienes que coger la mano. Debemos estar arriba. Cuando lo faltas, va a pasar por el Lo único que hacer es una vez cuando estés por la puerta ahí. ¿Dos de ración o de pastilla? Doble pastilla. Si se toma 2,5 miligramos, pues se va a tomar... No, se toma lo que... Bueno, ¿dónde nos vamos a comer, Antonio? ¿Está Olivia? No. Sí.